La anticipación por el documental del G-Cut es palpable. Estoy completamente de acuerdo en que estoy ansiosa por sumergirnos en esos momentos que compartieron Jungkook y Jimin, explorando aventuras y experiencias juntos. Sin embargo, es interesante cómo estos momentos a menudo generan una gama de reacciones entre muchos seguidores, desde la euforia hasta la especulación y el debate. Es innegable que el G-Cut ha sido objeto de una intensa atención tanto por parte de nosotros como seguidores y de aquellos que tal vez no comprenden del todo la naturaleza de su relación. Pero al final del día lo que realmente importa es la conexión única y genuina que comparten Jungkook y Jimin, independientemente de las opiniones externas. Hablemos de los avistamientos de los chicos en los lugares más hermosos. Es fascinante cómo las personas pueden interpretar estas situaciones de manera diferentes. Algunos testigos afirman haberlos visto rodeados de cámara, lo que sugiere una presencia más pública, mientras que otros afirman haberlos visto en otros lugares a ellos dos solos, sin cámara alguna, simplemente Jimin y Jungkook. El entusiasmo y la expectación alcanzaron un punto máximo. Comencemos hablando de este tema. El entusiasmo y la expectación alcanzaron su punto máximo cuando Jungkook emprendió su viaje hacia Nueva York para cumplir con sus compromisos promocionales. Sin embargo, la sorpresa llegó después, cuando se reveló que Jimin también estaba camino hacia Nueva York, lo que desató una ola de emoción entre nosotros los fieles fanáticos del G-Cut. Las fotos que surgieron al día siguiente de ambos caminando por las bulliciosas calles de Nueva York, coordinando en sus atuendos, desataron aún más la imaginación y avivaron la especulación sobre la naturaleza de su relación. La sincronización de sus ropas y el aura íntima que parecían irradiar mientras paseaban juntos sugirieron a muchos la idea de que estaban en una cita romántica. Sin embargo, otros informes indicaron que fueron vistos entrando a un restaurante juntos, rodeados de cámaras y personal de producción, lo que llevó a la especulación sobre que posiblemente estén filmando un documental. Esta teoría cobró fuerzas cuando Jungkook mencionó en el programa de Yoongi que estaban grabando un documental junto con Jimin, algo que parece que Jimin ya lo había sugerido hace mucho tiempo, y como Jungkook no se puede negar a nada de lo que él diga, aceptó, lo que nos llevó a pensar que el equipo de filmación podía estar acompañándolos justo por este momento. La presencia de las cámaras y la producción ofrece una explicación a esto. Pero claro que esto no termina aquí, ya que no fue el único avistamiento del G-Cut por las calles de Nueva York. El siguiente avistamiento tuvo lugar en una pizzería, y lo que lo hizo particularmente interesante fue el relato de la persona que los atendió en el establecimiento. Según esta persona, en esta ocasión, no había cámaras ni personal de producción a su alrededor. Era solo Jimin y Jungkook disfrutando de momentos juntos. La testigo, visiblemente emocionada por la situación, compartió que estaba tan nerviosa en ese momento que apenas pudo reunir el valor para pedir un autógrafo. Este encuentro sugiere una intimidad genuina entre Jimin y Jungkook, alejada de la atención pública y las cámaras. Es evidente que a pesar de su estatus como idols, aún encuentran momentos para compartir juntos en privado, lejos del escrutinio del público y las demandas de la vida profesional. La presencia de esta persona como testigo directo refuerza la idea de que estos momentos íntimos no se verán frente a cámara, o sea que quedarán guardados para Jimin y Jungkook. Esta situación plantea interrogantes sobre el documental que estaban filmando. Si bien es probable que el equipo de filmación estuviera presente durante una gran parte de su tiempo juntos en Nueva York, también hay la posibilidad de que Jimin y Jungkook pudieron disfrutar de la compañía del otro
sin la intrusión de las cámaras o la presión de la imagen pública, como el avistamiento que acabamos de mencionar. Como estos, habrán muchos más. Esto resalta la autenticidad de su relación y la importancia de encontrar tiempo para conectarse en un nivel más profundo, fuera de los reflectores y las exigencias del mundo del espectáculo. En última instancia, esta historia nos recuerda que detrás de las imágenes cuidadosamente seleccionadas y narrativas públicas, Jimin y Jungkook son dos individuos que valoran su tiempo juntos y encuentran alegría en los momentos simples y privados que comparten. Lejos de los ojos del mundo, los avistamientos de Jimin y Jungkook no se limitaron solo a Nueva York, también se los vio viajando juntos a Japón, lo que generó más especulación y emoción entre los fans. Muchos han sugerido que podrían haber visitado Sapporo, conocido como la ciudad del amor en Japón, lo que agregó un toque romántico a su viaje. Sin embargo, hasta ahora no se han revelado muchos detalles específicos sobre su estadía en el país. Además de su viaje a Japón, también se rumorea que Jimin y Jungkook visitaron otros lugares, tanto dentro de Corea como posiblemente en sus ciudades natales. Sin embargo, estos supuestos lugares aún no han sido confirmados, y no hay fotografías ni avistamientos que podrían respaldar estas teorías, aunque quizás sí hubo algunas que otras personas que habían dicho que los vieron por Busan, pero nada confirmado. La posibilidad de que Jimin y Jungkook compartieran momentos íntimos y especiales juntos en diferentes lugares, tanto como dentro y fuera de Corea, ha generado gran interés. Muchos están ansiosos por obtener más detalles sobre estos viajes y aventuras. El documental que se está preparando sobre Jimin y Jungkook, si bien promete ofrecer una visión íntima de su relación y momentos juntos, probablemente no alcanzará el mismo nivel de intimidad que el video personal que Jungkook produjo anteriormente. Este video fue extraordinario por varias razones, principalmente porque fue una expresión directa del punto de vista de Jungkook sobre su relación con Jimin, lo que hace que sea tan especial a nivel de un compromiso personal que Jungkook demostró al crearlo, ya que Jungkook no solo filmó las escenas y dirigió el contenido, sino que también se encargó de la edición, seleccionando cuidadosamente las tomas y la música. La elección de la canción, con su letra significativa que refleja los sentimientos de Jungkook hacia Jimin, agrega una capa adicional de emotividad al video. El hecho de que Jungkook haya pagado derechos de autor para poder utilizar esta música específica demuestra su dedicación y el profundo significado que tenía para él transmitir sus sentimientos a través de esta canción. Cuando finalmente se publicó el video, la expresión de felicidad en el rostro de Jungkook fue innegable. Este momento fue una confirmación palpable del amor y la devoción que Jungkook siente por Jimin, y el hecho de que estuviera dispuesto a compartirlo con el mundo de una manera tan personal es verdaderamente admirable.